los libros de Madame Blavatsky y meditaban y demás, y de repente Steiner traía exclamación, traía poética, traía arte, y un poco medio como que, le voy a decir popularmente, lo corrieron, porque claro, acá era más conservar que renovar, así que en ese sentido Steiner empezó a encontrar que los espacios hacia la libertad tenía mucho que ver el arte como medio, como herramienta de transformación social, y por ende, todo lo que apela a la inteligencia emocional, al sentir y nuestro sistema rítmico, es el arte per se. Por lo tanto, siempre en estos café mate vamos a estar como en introducción, compartiendo a un artista, alguna emergente dentro de la Waldorf o dentro de la antroposofía o dentro de del movimiento espiritual que se está generando y poder darle ese protagonismo también a estos seres que son anónimos, como todos y todas, pero que al visibilizarlo en estos espacios, que un poco la idea nuestra en Puentes Integran, visibilizar espacios donde se esté trabajando el tema de lo social y el arte y demás. Así que bueno, tenemos el honor hoy de compartirnos a una educadora y artista, Bárbara Prosperi. Así que, bueno, un gusto presentarte, Bárbara, la conozco allí de Puerto Madryn. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, qué lindo, gracias por esta oportunidad, por estar acá, gracias Mica, te adoro Mica. Bueno, mi nombre es Bárbara Prosperi, soy profesora de música, vivo en Puerto Madryn, Chubut, Argentina. En este momento me encuentro integrando el grupo de docentes de Semillas de mi Tierra, acá en Puerto Madryn, y trabajo como auxiliar en la primaria, como profe de música en la primaria, como tutora en la secundaria Semillas de mi Tierra y como profe de música también de todos estos espacios. Bueno, llego aquí por Mica, en todo esto que vos estás como conversando de esto, todo esto lindo, hermoso que nos trae el arte, que nos trae la música y cómo ilumina los espacios. Y bueno, ya se comunicó conmigo por esto y nada, y me empezó a contar y bueno, no tenía idea de nada de todo esto que estaba generando, pero era como algo que también interiormente estaba sintiendo en algunas cuestiones dentro de mi relación, digamos, con la antroposofía y específicamente con la pedagogía Waldorf. Bueno, y tuve la oportunidad de componer una canción para este espacio, en regalo, que obviamente se llama Puentes Integran. Bueno, ¿es algo que vas a hacer en vivo o es algo que nos vas a compartir online? Ahí va. Vivo. Hacemos. Bueno, dale, sí. Como quieran ustedes. Como quiera Enzo, perdón. En un cuenco se vierte el viento y el mar, el fuego y la sal. En un cuenco se vierte aceite, harina y agüita para el pan. Y en la oscuridad de la tierra una semilla late y espera a un cuenco que la abrace, que la sostenga, la nutra, la sepa cuidar. Lo aprendido al servicio del mundo.
Ahora sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a vos. Qué interesante, qué hermoso que es crear, ¿no? Crear es algo que nos hace libres y que nos hace auténticos y nos da esta posibilidad de que estos espacios sean vivos y redimir todas estas fuerzas que nos enfrían con estos más medias de comunicación. Bueno, vamos un poco al tema de hoy. Mariano, dime. Me parece interesante hacerle una pregunta a Bárbara, ¿puedo? Obvio. Como el tema de hoy es el protagonismo del individuo en lo comunitario, quería preguntar, Bárbara, ¿cómo fue que surgió el impulso de tornarte protagonista en este espacio, de repente, digamos? ¿Cómo es el nacimiento del protagonismo? En tu caso, en este caso. A veces, bueno, me cuesta mucho expresarme, digamos, con la palabra hablada. Por ende, creo que mi gran don es el de la voz cantada. Em, y, y sentí la necesidad de esto, de dar luz a través de la música y de compartir. Yo insistí mucho en un momento porque Mica tenía una canción que realmente era hermosa y que ella sabía que a ustedes les reflejaba, digamos, en la letra, en la musicalidad, en la melodía de esa canción, y yo sentía en el interior que tenía que componer algo, así que nada, lo compuse, se lo envié, y, y creo que es desde ese lugar, va a ser siempre, desde la música. Gracias. Bueno, la pregunta también, el guante pasa ahora a nivel grupal. Abrimos el foro para que cada uno pueda preguntarse y compartir si quiere cuál es el protagonismo que se tiene como individuo en una comunidad, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo que cada uno tiene, ¿no? Un poco eh, tiene que ver con esta posibilidad de que nos podamos ver dentro de un contexto y dentro de ese contexto cuál es el aporte. No sé si alguien siente tener la posibilidad de dialogar este tema, de quiere compartirnos cuál es el protagonismo que se tiene en la comunidad hoy. A ver, Enzo. Oye, Bárbara, muchas gracias por temazo. Aquí en Chile se dice temazo. Fíjense que esto que acaba de poner en la mesa el señor Villegas, es que siento que tiene que ver mucho con nuestros dones. Bárbara hablaba de crear, tú también hablaste de crear, Carlito. O sea, la capacidad que tenemos, estamos llenos de dones, pero, pero lo limitado que nos tiene la educación para hacer brotar estos dones en la comunidad, mostrarlos, entregarlos, donarlos, mostrar, digamos, incluso llegamos un poco a ni siquiera saber cuáles son nuestros dones, producto de lo limitado que está este tema de la capacidad de crear que tenemos, y producto de la educación. Y ahí está un poco el tema de lo que se está trabajando en Puente Integra, de que desde el político se entienda lo trascendente que es educar de una forma
al individuo de una forma creativa, con una capacidad de entregar. Yo, bueno, yo creo que todos tenemos obviamente relación con colegios, escuelas, y lo distinto que son estos niños, o sea, estas generaciones nuevas, estos líderes, estos precursores de los nuevos tiempos. Incluso yo puedo hablar de la pedagogía recuperativa, lo distinto que es un niño que va a una escuela de pedagogía recuperativa al que va a la escuela que ofrece el gobierno de pedagogía especial, se llama aquí en Chile, por ejemplo. O sea, como yo tengo, por ejemplo, a mi hijo de 22 años, Luciano, como es un niño activo que hace sus cosas, que le propone hacer una cosa nueva y él quiere ir al circo, que quiere ir, o sea, esa actividad en la vida, ese involucrarse, diría por ahí alguien, o sea, actuar, no quedarse así pasivo, así esperemos que pasen los días. Es actuar de los días, es aprovechar la luz, creo que está haciendo una gran diferencia. Y yo creo que eso es lo que nos conmueve, en la palabra conmueve, nos mueve y nos conmueve a todos por este tipo de iniciativa. O sea, nos damos cuenta lo importante que es. Por supuesto, este espacio de conectar lo político con lo educativo es trascendentísimo. Aquí en Chile hace tanta falta. ¿Mm? Ahí lo dejo. Enzo, ¿cuáles son tus dones? Ah, yo soy un gordito muy donador. Mira, lo que yo mejor hago, creo yo, de verdad, lo que mejor hago es ser buen papá. O sea, yo sé cuidar niños. Increíblemente yo puedo tener a mi cargo varios niños y lo puedo hacer bien. Bueno, en lo que yo hago también en términos de la comunicación, creo que también lo hago bien. Al igual que Mariano, me gusta tocar batería y la música es algo que hago, que también hago bien, digamos, que me doy cuenta que no me cuesta, que agarro una guitarra, agarro una flauta. No es que sea un profesional ni que busque ganarme la vida con eso, pero me fluye bien. Eh, este último tiempo me he dado cuenta, y a través de la moneda digital social, que es donde yo trabajo desde el punto de vista más desde la antroposofía, me he dado cuenta que he enfocado mi trabajo normalizado, por así decirlo, ese trabajo que uno hace en la sociedad por dinero, digamos, por el dinero normal que yo doy consultoría en tecnologías de la información. He estado llevando mucho más la consultoría a involucrarse con el humano. Entonces, como con lo humano del proyecto de negocio y cómo conectarlo. Entonces, como que uno también en los mismos dones va profundizando el don y va dándose cuenta que esto lo hace mejor y que le puede mezclarlo con lo otro. Lo creativo también. Ser creativo en general es algo que está en uno. Por eso digo que en mi trabajo, el otro día, por ejemplo, estábamos unos días en la playa con los niños y nos pusimos a hacer. Entonces inventábamos cuál era el pan más distinto, quién hacía el pan más distinto. Y eso se me ocurrió en ese momento. O dibujar. Ya, ¿cómo vamos a dibujar? Pero vamos a dibujar con 2 lápices nomás, porque y después le llegaba otro más, y después otro más. Entonces, digo yo no soy pedagogo, pero podría estar aquí con estos niños el resto sin ningún problema. Entonces yo pienso que, que el tema de los dones es algo que deberíamos expresar nuestro trabajo en dones, en realidad, porque también tiene que ver mucho con la historia personal de la vida, de esta vida, y como diría Diego Milillo, mi amigo, digamos, astrósofo, con las encarnaciones anteriores. O sea, ahí hay algo bien interesante. Eh, es algo que me toma a mí todo, me gusta analizar. Yo agradezco este espacio. Estoy trabajando con mucho amor en Puentes Se Integran por eso, porque me doy cuenta que están pasando cosas y se están necesitando más, porque estamos viviendo tiempos bien complejos, pero interesantes, ¿eh? De Víctor Mayer, el fundador de la comunidad cristiana, ¿eh? Pero interesantes de vivir porque por algo estamos acá ahora, ¿eh? Nunca fue fácil, además, tampoco. También fue difícil para hace 300 años, cuando la gente tenía que buscar la comida, no sabía cómo hacerlo, o habían guerras, digamos, en el siglo pasado. Nunca fue fácil. ¿Eh? Eso. Bueno, muchas gracias, Enzo. ¿Alguien quiere compartir cuál es su protagonismo con la comunidad?
Dale, Marcelo. ¿Qué tal? Me quedo pensando dos cosas. Una es la pregunta que vos hacés, ¿cuál es el protagonismo o cuál es el don de cada uno? Y otra, ¿qué sería lo creativo o lo artístico? Qué sé yo, lo creativo, voy a contestar primero esta, que sería por lo menos para mí, lo creativo es, pueden ser muchas cosas. Creativo puede ser encontrar el bien en otro. Creativo puede ser encontrar la unión de todos. Creativo puede ser hacer una mesa y darle una forma propia. Creativo puede ser muchas cosas. El tema es, creo que esencialmente es creativo salir de las estructuras establecidas y encontrar eso que está dentro nuestro. Esa luz, ese amor que está dentro nuestro, poderlo materializar. Eso para mí sería creativo. Creo que esa es la búsqueda. Y desde lo social, vos decís cuál sería, qué sería mi don, qué sé yo, no sé si mi don ponerlo como mí, pero capaz que uno ve que se puede desarrollar primero en comprometerme en mi propio crecimiento, mi propio compromiso ante la vida, ante Dios, ante el amor, ante lo que cada uno vea de la unidad del universo, de Dios, la forma que cada uno conciba, ¿no? Primero está mi compromiso, mi propia transformación. Y a partir de ahí, ese sería del lugar donde para mí hay que partir. Y después, mi don capaz es poder ver lo bueno del otro y alentarlo, desde lo social, poder alentar lo bueno que tiene el otro. No, estamos en una etapa donde todos tendemos a separarnos. El don es cómo hacemos para unirnos desde ese lugar. ¿Qué lugar tengo que ubicarme para que eso pueda emerger en el otro o en el grupo? Eso sería para mí algo creativo. Otra cosa que quiero decir es lo último. Creo que lo creativo, cuando uno puede, esa fuerza, que no deja de ser la fuerza del amor, puede materializarse, hay una realización personal. Y eso es grandísimo, es como un sentimiento muy grande, como que es más importante que todo lo demás que pueda ofrecer el mundo, como quien dice. Por eso llegar a poder lograr esos pequeños logros en el camino de pequeñas realizaciones, donde eso se puede materializar, es algo grande, como que despierta la inspiración, una vibración diferente. Nada más. Esa es mi mirada, por lo menos. Debe haber muchas miradas muy valiosas que quiero escuchar. Creativo también, perdón, esto no me quería. Creativo saber escuchar, cosa que nos cuesta mucho generar ese espacio interior para escuchar al otro. Lo escuchamos desde nosotros. Creativo sería poder corrernos, generar un espacio para que el otro entre en el alma de uno. Entonces ahí voy a poder encontrar lo mejor del otro. Eso es creativo. Cuando yo puedo llegar a ese lugar, yo me realizo. El otro se realiza, pero yo también me realizo. Nada más, no quiero hablar más. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, muy rico. Bueno, levantó la mano Armadillo Boards, que debe tener otro nombre, tal vez. Más conocida como Pao, la presento yo porque es amiga. Lo que pasa es que era lo que veía en el teléfono. Bueno, es de mi hijo. Bueno, soy Paola de Puerto Madryn y yo coincido con Enzo con el tema de los dones. Es como que por ahí no tuvimos la oportunidad de ir descubriéndolos antes o no era lo conveniente. Soy psicólogo social
pero la parte que más me gusta es la de crisis. Entonces trabajo desde la terapia de crisis. Y en este momento acompañamos junto con Belén, que no está ahora, niños en situaciones súper vulnerables, muchos con diagnóstico de TEA, pero niños que por ahí ya están excluidos de todos los sistemas. Entonces, es súper enriquecedor cuando vas descubriendo cómo los podés acompañar. Ya no pueden entrar a una escuela, no tienen grupos de amigos, y son criaturas súper pequeñas algunas. Si bien nosotros tendríamos que trabajar con jóvenes y adolescentes, en este momento el que más nos demanda tiene 8 años. Entonces, hace que tengas que aplicar toda la creatividad que tenés y la que no la tenés que inventar para poder acompañarlo. Y bueno, y cuesta por ahí. Vamos viendo, no sé, cómo regular un golpe, que por ahí parece una pavada. Y para él es un montón y sufre, y es como ponerse en el lugar de él, ¿no? Es difícil ya ser él como para que tenga más condicionamientos. Entonces, acompañar desde ese lugar a mí me fascina. Creo que también porque debe ser que ando medio por ahí, debo tener lo mismo que él porque nos llevamos divinamente. Es como un espejo, le digo. Entonces, esa parte a mí me encanta. La psicología social de por sí me gusta, pero la terapia de crisis me parece que es fabulosa. Eso nada más. Y sí, coincido más que nada con eso, con el tema ese de algo debemos tener, ¿no? Que más que nada en terapia tenés que ser como un loco curado como para poder comprender y tener un poco más de empatía. Con el que te toque, Eso nomás. Vuelvo al silencio y me oculto. Gracias, Pau. Gracias. Estás también en Pedagogía de Emergencia, Belén está en Pedagogía de Emergencia, y junto Belu con están en eso. Y estamos intentando traer la formación de curativa. Vamos a ver si se nos da y llegamos con curativa. Eso Bien sería. Vamos, gol de media cancha. Muchas gracias. Sí. Maravilloso. Bueno, ¿quién más quiere compartir su protagonismo en la comunidad? Bueno, sí, Mariano. Solo un pequeño comentario, en realidad. Me estoy dando cuenta de lo hermoso que es alegrarme por el protagonismo del otro. La cosquilla que me hace el sentirme parte del equipo del otro, aunque nos estamos conociendo recién por esta ventanita. Y si esto puede vivir en Puentes Integran como una especie de nutrición para que cada uno no se sienta solo donde está haciendo lo que hace, me parece que es exactamente lo que estamos buscando. Además de ir encontrando, por supuesto, ideas que aporten de manera concreta a diferentes situaciones, pero este elemento de tejido humanitario es, me parece, oro vital. Sí, Teatro LA. Hola. Sí, no sé qué aparece ahí. Liliana es mi nombre. Bueno, mientras Enzo hablaba de sus dones, escuchaba y anotaba los míos. Es interesante pensarlo así, ordena, con respecto a la pregunta. Protagonismo en la comunidad y ir hacia los dones me ordenó. Uno de mis dones es jugar en el mundo de los adultos, que no es tan fácil, ni muy aceptado a veces. Pero bueno, me sucede. Otro puede ser buena anfitriona, no con respecto a la parte culinaria, pero sí con respecto a la parte de tener una primer palabra con alguien que llega,
empezar a hacer que se sienta cómodo, cómoda, estar de alguna manera atenta a cómo está la gente en un lugar. Después, muchas veces dije que si hubiera podido tener un negocio de generadora de ideas, hubiera sido multimillonaria. No lo hice, pero bueno, lo comparto en la vida. Me surgen muchas ideas creativas y las comparto con los demás. O sea, me surgen muy fácilmente para otros. También está el percibir al otro. No sé si la palabra es percibir, pero es la que me salió, es sentir al otro. Después una veta de humor, también, de poder compartir. Dentro del juego quizás tiene que ver con lo mismo. Y otro es que creo que tengo buena escucha en algunas situaciones y entonces la gente habla y cuenta cosas o me comparte cosas que quizás no comparten en otro espacio. Y se expresa, o sea, realmente cuenta, habla. Concretamente estoy en un momento en el que estoy viendo cuándo hablar y cuándo no, cuándo intervenir, cuándo no intervenir. Cuando estoy por intervenir y me agarran palpitaciones, entonces prefiero quedarme callada para ver qué pasa, por qué es lo que se está moviendo tanto al momento de intervenir. Entonces ahí ver si es, lo digo burdamente, qué es mi ego, qué le está pasando, qué va a hablar, qué va a decir, qué tiene que ser importante o no. O sea, entonces en esos momentos estoy ejercitando quedarme callada y justamente buscar una situación, perdón, ya bajo el volumen del celular, en la que justamente sea más natural, ¿no? Y estoy muy atenta a eso, en qué lugares puedo ser lo más genuina conmigo misma. Será ya también por una cuestión de, bueno, hay gente joven que lo tiene muy claro, quizás en nuestras generaciones, o yo particularmente, pero creo que muchos hemos tenido que tener como demasiadas caretas para poder pertenecer, participar, etcétera. Y también después llega una determinada edad en que uno dice, bueno, basta. A ver, en el tiempo que tengo para estar acá, en esta vida, a ver si puedo llegar a ser lo más genuina posible conmigo misma, así me conozco, así de verdad afronto quién soy y bueno, y ver, tener vínculos más genuinos. Creo que estoy en ese momento intentando eso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. voy a tomar el guante. Voy a hablar yo del protagonismo que me llevó a estar en la comunidad. Creo que empecé a ser protagonista cuando empecé a sentirme un yo, que podía colaborar para la sociedad, algo nuevo. Empecé a trabajar en los barrios, en las villas de acá de Mendoza, con la vulnerabilidad de los derechos de niñez y adolescencia, y me di cuenta de que no teniendo nada ya era mucho, viniendo de la universidad, ¿no? Como educador en artes. Y me di cuenta de que el arte empezó a ser algo que era un aspecto para alimentar en las infancias, pero había hambre de comer. Entonces, bueno, el protagonismo se abrió al trabajador social que hay en mí, que puede haber en todos, en cada uno de ustedes, porque la vida te va, cuando uno se expone con los talentos, con las capacidades, en este caso el arte para mí ha sido la herramienta y lo sigue siendo, y empecé a trabajar, ya no era educador en arte, sino que era un trabajador social. Entonces ya entraba en las cuestiones políticas, porque había que lidiar con el Estado para buscar recursos alimentarios para esa villa de emergencia y poder apalear a necesidades básicas. Luego estaban las mímicas y luego, bueno,
se me fueron dando otras posibilidades que empecé a tener protagonismo conmigo mismo en lo espiritual, y así llegué en círculos de meditación, empecé en la búsqueda con el budismo del Buda gordo, de la opulencia. Luego estuve con el Opus Dei, como para, viste, ver qué onda, en lugares de casas hermosas y adentro hay pequeños templos. Parecía una cuestión muy sectaria, pero bueno, son los códices. Luego estuve en la masonería, en órdenes de caballería rosacruciana. Estuve con los Hare Krishna, me dijeron que me tenía que pelar, no quise. Y bueno, sí, leí el Bhagavad Gita y estuve haciendo Bhakti Yoga y todo lo que hermosamente dan esas grandes culturas, pero me encontré con la antroposofía y se aunó todo, ¿no? La educación, el arte, lo social, lo político, y bueno, y ese protagonismo tomó como un carril en común, ¿no? Tomó como eso, que hasta el día de hoy que le pongo quinta a los cuerpos que uno tiene, le puse quinta y le di por ahí nomás, porque ya yo ya ahí podía saciar mi misión de vida, o sea, mis talentos iban pudiendo tener ese protagonismo en la comunidad. Así que bueno, me fueron, una vez que me recibí de pedagogo Waldorf, sé que el hecho de haberme ido a Buenos Aires a estudiar y de poder estar de lunes a viernes en Capital Federal sin trabajar, solamente estudiando, sabía que tenía un precio. Porque la vida, cuando uno tiene esas posibilidades, ¿no? De decir, che, veía a mis compañeros que llegaban al seminario a la noche cansadísimos y tenían que escuchar justamente a nuestra gran amiga Úrsula hablando que de acá le mandamos orantemente este encuentro, y había que escuchar a Rufo con Filosofía de la Libertad y había que hacer euritmia, y claro, llegábamos cansados a la noche y teníamos que absorber todo ese conocimiento maravilloso. Entonces yo veía que tenía un privilegio, que ahora puedo con el diario del lunes mirar para atrás y decir, ahora entiendo por qué se me abrió la cancha, porque yo creo que si las posibilidades se dan en uno para que uno pueda acceder a cierta información y a ciertas herramientas, es porque después eso tiene que tener un protagonismo práctico en la comunidad, ¿no? Entonces me di cuenta que después, si hubiese sabido todo lo que se venía después, no es que no hubiese hecho la formación, sino que lo hubiese disfrutado más todavía, pero después entendí los llamados que vinieron. No pararon de llamar sin que yo hice proselitismo en esto, y empecé a viajar por toda la Argentina en distintas provincias, distintas comunidades, y el protagonismo fue ser uno más dentro del grupo. Y ese protagonismo por momentos me llevó a lados muy luciféricos, muy de la imagen, muy del que venía con el saber, hasta bajarme de ese escenario, porque el artista tenemos esa cualidad que inmediatamente se nos pone una luz y nos sale el pavo real. Entonces de repente yo mismo me iba bajando de ese escenario, del tablado, y comenzaba como la murga rioplatense o uruguaya a caminar en los barrios, en la comunidad. Entonces, seguí con esa línea de protagonismo social, político, comunitario, y tratando también de hablar antroposóficamente en un lenguaje entendible para la gente común, digamos. Entonces, ahí fue como yo tuve que aprender en ese protagonismo comunitario lo que aprendí con la villa, ¿no? Los chicos me decían cómo los tenía que acompañar y la comunidad me decía cómo yo le tenía que acompañar desde la Waldorf, porque no era lo mismo acompañar una comunidad chaqueña en Pampa del Infierno como acompañar una comunidad en La Rioja o en la Patagonia en Puerto Deseado. Entonces, es como si distintos lenguajes, distintas maneras que yo me fui enriqueciendo también, y eso me fue llevando a ese protagonismo que trato de ahora compartir y abrir la cancha en el cualquierismo, como le llamo yo dentro del grupo de Puentes Integran, donde cualquiera puede opinar desde
desde lo que cada uno trae. Entonces me di cuenta de que no hace falta los galardones de cuánta capacidad de GA tengo acá en el CPU para poder explicar algunos procesos que nos han dado como herramientas, sino la capacidad anímica de conectarse con el otro. Poco lo que dijiste vos, Marcelo, ¿no? Si estoy lleno, no puede acceder el otro en mí. Entonces, lo más paradójico para mí en el protagonismo era dejar de ser yo y que el otro esté en mí. Ese vacío fue lo que empecé con la pregunta de Perceval a meterle, ¿no? Más que enseñar, es preguntar y preguntarme. Así que bueno, creo que el protagonismo con la comunidad va con esas capacidades que aprendo yo, con los talentos propios que seguramente traigo de otras vidas. Desde que nací tenía habilidades para el dibujo y la pintura, pero después, entre nacimiento y muerte, creo que el protagonismo se hizo social comunitario, es decir, los demás me dieron herramientas para ser lo que soy, y creo que esto no lo tenía planificado, y eso está bueno, es lo nuevo que me trae el otro al encuentro, así que no sé qué le dejé a los demás, sé que hay una sonrisa de parte del otro lado cada vez que me ven, y eso creo que es lo más importante. Después, si entendieron qué es los temperamentos o los 12 sentidos, bueno, a cada uno le fue llegando lo que pudo captar de ello, pero sí la sonrisa, sí el asadito, sí el mate, sí la charla, así que nada, ese es mi punto de vista como individuo en la comunidad. Ingrid. Gracias. Hola, Ingrid, de acá de Chile. Fui invitada por Enzo a este maravilloso grupo. Bueno, los escuchaba a todos y pensaba además en lo importante que va ocurriendo con el protagonismo en la comunidad. Un poco lo que todos decían, ¿no? Cómo se van puliendo nuestros dones o cómo la comunidad nos abre al encuentro con nuestros dones y la responsabilidad que uno tiene cuando es consciente de aquellos dones. La verdad es que yo activo muchos años en la comunidad, yo vivo acá en Valparaíso, en el Cerro Barón. Tuve por muchos años un jardín infantil con orientación Waldorf, y todo lo que aprendí, todo lo que hago en fieltro, lo que hago en telar, lo que hago con barro, lo que hago en cocina, lo aprendí dada la necesidad que ese grupo de niños me iba mostrando. Y así me han pasado cosas en la vida, como que he estado en el lugar y van ocurriendo cosas en las que me veo comprometida a trabajar. Y hoy por hoy activo acá en el Cerro Barón en una excomisaría que ha recuperado la comunidad, que en la marcha nos dimos cuenta que además era un sitio de memoria. Y llevo mucho rato trabajando en el reconocimiento del patrimonio como sitio de memoria. Y hoy, en este rato justamente, yo estaba por desechar algo que me había llegado y en esta conversación y veo que es imposible desecharlo. Resulta que hace poco se armó un taller de bordadores por la memoria, al que yo asistí como participante. Y yo fui a colegio de monja, entonces yo sé bordar, pero hacía muchos años, desde que tenía 14 años quizás que no bordaba. Y se me hizo fácil, entonces empecé a ayudar a las compañeras y en esta conversa de ir pasando por puestos, qué sé yo, me doy cuenta que hay una necesidad de bordar la memoria, pero no solo la memoria política. Entonces, yo hago este grupo y voy como dando estructura, porque además estoy haciendo un trabajo en biografía, me estoy formando como terapeuta biográfica, entonces voy como detectando algunas cosas y voy dando un poquito de estructura, así como, mira, podría ser por aquí, podríamos hacer esto otro, no sé qué. Terminé el taller, me dicen, Ingrid, ¿nos abres tú la próxima semana? Y yo, no, yo no puedo abrir, tengo tantas cosas que hacer, no sé qué. Y claro, y digo, ya, voy a abrir. Pero ya antes de empezar esta reunión estaba llamando para decir, oye, yo voy a armar la estructura, pero necesito que alguien vaya. Como que voy dando cuenta que en realidad la pega, el protagonismo, entre comillas, es el mío, pero este mío donde yo tengo todas estas cosas que yo puedo poner al servicio de este grupo, que no solo necesita abordar la memoria política, necesita diferenciar lo que es una historia, lo que es memoria, como esos conceptos también forman parte de mi yo, de mi vida personal,
y de mi entorno, y bueno, y si tengo estas poquitas herramientas, ¿cómo no ponerla al servicio de este lugar y de este taller donde han acudido tantas mujeres con tantas necesidades? Entonces digo, pucha, la responsabilidad que tiene uno con la comunidad, y que es tan lindo porque, o sea, yo ni me acordaba que sabía bordar, si es que ahí en el momento empecé y dije, wow, qué bien bordo. Entonces es como eso, como que me siento hoy en este minuto súper comprometida con este grupo, y como pensando esto todo el rato, pucha, que me ha dado cosas la comunidad, ¿cómo no devolver la mano? Eso, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Ingrid. ¿Quién más quiere compartir? Renato. Hola, buenas. Para aprovechar la trimembración chilena, con el amigo Enzo estamos hace rato en conversación, no nos conocemos en forma directa. A Ingrid se le quedó el micrófono. Perdón. Ahora sí, de nuevo. Vamos a repetir. Con el amigo Enzo no nos conocemos en persona, pero hace rato que venimos conversando y a muchas de las personas que están aquí en las cajitas, como dice Mariano, sí, las cajitas, los he visto y los he seguido al amigo Mariano, que nos viene acompañando desde hace rato. Es como que fuera un amigo. Todas las mañanas me acompaña cuando yo manejo así y lo escucho. Y me gusta que no cambie el cuadro. Siempre está ahí y nos acompaña. Bueno. El Tata Mariano. No, bueno. Yo soy agricultor, técnico agrícola de formación para el sistema, con agroquímicos. Y en el camino conocí a un hombre que era campesino y aprendí que existía una agricultura diferente, limpia, que ponía sus dones al servicio de la alimentación de los más pobres. Y por ahí llegué a una feria media ecológica y me encontré con los amigos biodinámicos. Me abrieron un mundo y conocí a Sofía y al Antropos. Y por ahí llevo 14 años. En el camino nació mi hija y llegué a una escuela Baldo. En la escuela Baldo había un granjero. El granjero se fue a trabajar y necesitaban un agricultor y yo sabía muy poco. Pero me dijeron, pero no importa, tú le enseñas lo que sabes, y me empujaron. Y los primeros dones los sacó la comunidad. Un buen tutor hace un buen maestro. Y por ahí me conseguí un buen profe, me ayudó a estudiar y aprendí. Después siguiendo los grupos de estudio con los agricultores biodinámicos, se me abrió un mundo gigante. Y hoy, después de 5 años trabajando como maestro de especialidad, me encuentro con un alma, digo yo, llamado Raimundo, con autismo. Y no pude trabajar con él, no lo entendía. No sucedía qué pasaba, no me podía conectar. Y chocábamos así, y no podía. Y yo sentía que algo tenía que hacer y decidí estudiar. Y no ser más profesor tutor porque había algo que yo no sabía hacer. Y decidí estudiar psicopedagogía. Bueno, hoy día me queda 1 año. Ya algo entiendo, algo sé por ahí. Y me volvieron a llamar y me transformé en profesor tutor de segundo básico. Luego hice un reemplazo para quinto, sexto y me volví a dar cuenta que no sabía.
Y hice mi seminario Waldorf porque no lo había terminado y me di cuenta que no sabía, y de nuevo la comunidad me volvió a empujar a seguir estudiando. Bueno, después de crisis de las escuelas Waldorf, pues se transforman como en un, yo digo, son como un bosque, salen como por todos lados, y se separan y sale una, se separa y sale otra. Sí. Hay algunas que siguen y otras que mueren, como en la naturaleza. Y me di cuenta de muchas de las cosas que decía Mariano, son un ciclo. O sea, tenemos que aprender a soltar, y la comunidad nos muestra y nos empuja a esto que muchas de las semillas que uno pone no germinan, pero hay otras que sí, son espectaculares. Y esa es la mejora de la humanidad, cuando nos empujan y nos vamos seleccionando y nos vamos autoformando. Es un regalo divino, incluso darse cuenta de que uno tiene errores y que la comunidad no es perfecta y que es un tránsito a esta nueva humanidad libre. Finalmente me quedo con que soy como un tejedor y quiero ser un puente y entregar a lo mejor lo poquito que uno sabe, y por ahí los chicos son re felices cuando uno le muestra lo que uno es y ellos lo saben. Uno trata de inventar algo y te descubren que eres mentiroso. Yo no me sabía todos los nombres de la escuela y tenía un ayudante, y el ayudante me decía los nombres de los chicos al oído, pero los chicos todos se daban cuenta, los que yo no me sabía los nombres, y iban increíblemente y me decían: profe, yo me llamo Joaquín. Entonces, el maestro nunca debe transar con la mentira, al igual que estas personas que se ponen, ¿cierto?, que suben a este nivel en la organización social, donde empiezan a brillar. Entonces, si uno, como tejedor o como amasador o como dirigente social o como el tutor, tranza con la mentira, te descubren y uno no se da cuenta, pero la organización social sí se da cuenta y te pasa la cuenta. Suena a rima, pero bueno, y el inegoísmo es la clave. Me quedo con que escribí algo cuando hablaba Villegas, no sé qué, Laura, no se llama Laura, pero bueno, ¿sí? Cuando él hablaba, anoté, porque a mí a veces se me da la idea y la profe me decía que yo era neurodivergente. Yo no, somos únicos e irrepetibles, le decía yo. Gatica, no corresponde, tiene que usar los términos. No, maestra, soy único. Todos los niños son únicos, no son especiales, somos únicos e irrepetibles. Usted es neurodivergente. Bueno, lo soy, lo voy a trabajar. Uno se transforma en protagonista cuando la organización te deja serlo. Y descubrí algo, que lo dejo ahí, pienso que descubrí algo. Cuando brillas, también las fuerzas opositoras te quieren opacar y hay que tener cuidado. Se los dejo. Muchísimas gracias, Renato. Bueno, voy a aclarar que Laura es la que es mi hermana, la que me presta la compu. Así que te agradezco a mi hermana acá. Micaela. Hola, Charlie. Bueno, les cuento que los estoy escuchando y me llega como con mucho amor esto al encuentro con los dones, porque en un momento de crisis dentro de una comunidad, para mí, como individuo, intentaba pasar como de la víctima a la protagonista de la propia evolución mía, ¿no? Y eso luego después poder ponerlo al servicio. Entonces, bueno, desde ahí yo me dedico también a la educación popular, vengo de ahí, me siento muy identificada con Charlie, con parte de su recorrido, porque es parte del mío también.
como artista plástica, productora audiovisual, y ahí en la alimentación consciente también, que son como mis dones y a lo que me dedico. Y cuando escuché la charla de Mariano, el encuentro con nuestros dones, fui buscando cuáles eran las afinidades que sentía dentro de la antroposofía y cuáles eran las ideas amadas que me unían a seres que estaban dentro de la antroposofía. Entonces, en ese sentir, llegó Charlie, Mabel, Enzo, Sonia, Mariano, y solo sentí escribirles e invitarles también a salir del estancamiento de las formas, ¿no? De que la antroposofía no es un modelo, sino un proceso que se va viviendo, y que en esta generación quizás hay distintas necesidades sociales, políticas, culturales. Entonces, bueno, dentro del camino del arte, como tallerista también me llevó dentro de las villas y de zonas de emergencia, trabajando desde el arte popular, a conocer otras realidades. Y a veces me llevó la frase de una amiga que era: con hambre no se puede pensar. Entonces, bueno, las necesidades en ese momento eran otras, y era cómo llevar la antroposofía al mundo, a abrirla, en un lenguaje en donde todos y todas podamos entendernos. Cuando hablo de lo político no me refiero a lo partidario, sino a que nosotros somos el Estado, y buscar posibilidades para que se pueda generar una expansión de la pedagogía. Y bueno, ahí fueron llegando Amaranta, algunas escuelas por las que había andado Charlie, la primera escuela de la cual fui fundadora, que como mamá de Valentino, y me llegó mucho que el encuentro humano todavía no estaba como muy abrazado. Entonces pensaba esto de que si los padres sobre la tierra son los que van creando y autogestionando los espacios, ¿cómo podía haber realmente un vínculo fraterno? Porque se habla de la fraternidad, entonces salir como esto de, lo voy a decir de esta manera, del pedo intelectual, y poder realmente encarnar estos procesos saludables, conocer al otro, salir del prejuicio, y hacerlo también desde el humor, de saber que cada uno está encarnando un proceso de evolución, y que bueno, hay muchas formas nuevas para abrazar. Entonces, ¿cómo se llegaba a este encuentro humano desde un cuenco que pudiera abrazar nuevas formas? Desde la antroposofía y desde lo Waldorf también, ¿no? Entonces, era como generar un espacio fraterno sin caretas, porque esto llegó, recién lo escuché, ¿cómo puedo llegar a la mejor versión de mí misma para después poder ponerme al servicio? Y también me llegó una frase de Mariano que es: ¿quién está dispuesto a la cruz del servicio? Saber que uno llega, si quiere ser medicina, llega a lugares enfermos y necesita abrazar eso y encontrarse humanamente con el otro, para que no intervenga el prejuicio, saber quién es el otro con quien estoy hablando, cuál es parte de su biografía y su camino recorrido. Entonces ahí entender cuál es el don que tiene. Bueno, me gusta mucho la producción, así que siempre estoy como buscando esos seres que siento que tienen un don muy importante para entregar. Y bueno, en este cuenco arrancó con Charlie, Mabel, Sonia, Enzo, Mariano, y luego se fue expandiendo a Puentes Integran, que para mí es muy lindo poder estar acá en este encuentro en donde cada uno más o menos nos cuenta un poquito de su biografía, y desde ahí podemos entender cómo se pueden posibilitar formas para que la antroposofía sea entregada realmente al mundo y no quede en un espacio conservador ni en un espacio de élite. A mí como mamá de Valentino
me es muy difícil, quizás también en lo económico, ¿no? Afrontar la educación que yo quiero ofrecerle y que quiero entregarle. Entonces, quizás más desde el encuentro humano, causalmente, luego lo otro puede ser encarado desde un lugar más fraterno, pero en un encuentro humano, si no sabemos quién es el otro, si esto no existe, este vínculo, ¿no? A veces se hace difícil elaborar en armonía en comunidad, porque hay mucho prejuicio y porque hay muchas ideas estancadas que en mi sentir deben llegar como a iluminarse. ¿Cuáles son los temas hoy que no están iluminados dentro de una comunidad? Entonces me pareció que cuando uno habla de autogestión, habla de una gestión social, ¿no? Somos todo este grupo de personas tratando de sostener este impulso. Entonces, también es importante llegar a los que no tienen esas posibilidades. Y bueno, me parece muy rico hacer esta entrega y el intercambio de este encuentro, y desde el arte, sino buscar también otra forma creativa de llegar desde la alegría, desde el disfrute, desde los artistas que son quienes convocan también, ¿no? Y pueden transmitir un mensaje. Y bueno, en eso, aquí estoy. Gracias. Gracias. Gracias, Mica. Bueno, hermoso escuchar a las almas expresarse. Somos artistas de lo invisible y en estos seres anónimos estamos allí teniendo un protagonismo en silencio en relación con las personas que vienen a nuestro encuentro. El ser humano es un ser en relación. Este ser en relación se va a expresar a través de los reinos y también con el mundo espiritual. Y la cualidad y la calidad va a depender del autoconocimiento, como decía Mica ahí también en su proceso. Así que bueno, interesante ver cómo cada uno en su lugar va teniendo un protagonismo simbólico en la comunidad. No sé si alguien más quiere compartir. ¿Cuánto tiempo tenemos, Charlie, disponible? Si mando yo, 1 hora más. No, en realidad empezamos a las 15, son las 16 horas. Podemos llegar a tener una media hora más, si les parece. 40 minutos. Yo y media tendría que ir saliendo. Mi necesidad particular. Uh-huh. Vamos a ese encuadre entonces más o menos aproximado. Lo bueno es empezar e iniciar a conocernos, empezar a dialogar. El café mate tiene eso. No vamos a buscar nada de poder ni nada de saber. Es amor puro, esto a la escucha activa, como dijo Marcelo. ¿Quién más quiere compartirse? Sonia. Hola, no sé si se va a escuchar porque de vez en cuando a mí se me pausa mucho y no los escucho a ustedes, pero es posible que porque no estoy con luz en mi casa. Se escucha. Yo siento que la vida en realidad es creación y la creatividad la pongo a diario en tratar de trascenderme a mí misma y Y trascendió. Ya va a llegar. Ya va a renacer. Mm. Paga la pantalla, el video, así ayuda a que sea más fácil, Sonia. o lo que sea. Creo que la palabra que por ahí me define es como acompañar. He acompañado a niños, a adolescentes,
ahora adultos mayores, he acompañado a moribundos. Mis dones es como colaborar en la calma, colaborar que el otro pueda reconocer su propia luz. El don de la escucha y de la palabra a veces, no sé si la justa, pero por ahí es como que me dicen que tengo esa capacidad de sacar justo lo que está ahí adentro para ser visto, para replantearse algo, para llevarse como una pregunta más de las que por ahí llegan, ¿no? Vienen a lo mejor al encuentro buscando respuestas y se llevan un montón de preguntas, como ayudar al otro a conocerse. Eso. El don de la oración, el don del silencio, bueno, de contemplar la naturaleza y todos los seres vivos como parte, como creación de Dios. Creo que bueno, va por ahí. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias. Enzo. Hola, yo tengo una pregunta también. No quiero ser el entrevistador, pero es que me vino una pregunta, dado que yo trabajo en esto. ¿Qué sienten ustedes, estos que estamos tomando el café acá? Que yo aproveché de hacerme un cafecito. De hecho, estoy haciendo pan también mientras estoy con usted. Porque ese es otro don mío, hago pan, el pan de mi casa. Pensaba que es algo que yo tengo más o menos revisado, pero quiero la opinión de ustedes, la de Marcelo, la de Micaela, la de Bárbara, de todo. ¿Qué opinan de las soluciones a las problemáticas que tenemos en este mundo físico desde el punto de vista de la creatividad? En ese espacio, ¿sí? Tenemos esta capacidad de decir, no importa la problemática que venga, la creatividad la soluciona. No sé si explico mi pregunta. No sé si se siente. No, quisiera escucharlos porque han sido opiniones muy lindas. Es como una pregunta en la segunda parte del café. Sí, Mariano. Gracias. Gracias, Enzo, también por este hilo para seguir. Yo me fui dando cuenta de cuándo se bloquea mi creatividad. Y un factor que juega un rol muy importante en mi experiencia es la densidad de lo que siento. Cuán fuerte es lo que estoy sintiendo, tanto hacia la alegría como hacia el dolor y la tristeza. Cuando es muy intenso, me ocurre un bloqueo de la creatividad, pierdo libertad. Es como si algo me obligara a que pasen cosas en lugar de que se abriese un espacio donde encontrar qué es lo necesario, lo que se estuvo charlando hasta ahora. Liliana decía, cuando me late el corazón y antes de hablar, entonces callo. Es como si hubiese demasiada intensidad que necesita calma para que surja lo genuino y no que surja lo compulsivo. Y ahí es donde me doy cuenta que como estamos también en una sociedad que busca mucho la intensidad del sentir
como si fuese ese el contenido que realiza el alma, digamos, hay como una trampa allí. Y fui buscando detrás de qué pasa cuando siento de manera suave. ¿Qué gestos hace el sentir cuando es suave? Y me doy cuenta que me siento mucho más invitado de manera concreta a un acto creativo en ese caso. Soy más libre. En mi sentir se expresa mucho más lo que le pasa al otro y no tanto la tensión mía. Y esto es algo que fui aprendiendo detrás del ejercicio de la ecuanimidad, el famoso ejercicio de la ecuanimidad, que justamente consiste en dejar un momento de lado esos extremos del sentir y ver qué pasa entre medio. Y allí hay un mundo de sentimientos mucho más colorido, así como este cuadro que le gusta a Renato, que no están a la vista porque es todo el tiempo blanco-negro. Y hay un montón de matices que fui descubriendo como si fuese el lenguaje de la compasión, donde me empiezo a dar cuenta de lo que el otro necesita. Y no que yo disfruto o yo sufro. Un comentario del querido Rudolf Steiner en el libro Teosofía, él dice, nuestros sentimientos son la base, la materia prima para nuestros órganos de percepción suprasensibles, si es que le permitimos que se desarrolle así. Si el sentir lo pongo a mi servicio, disfruto o sufro, no pasa eso. Si yo empiezo a ofrecer mi sentir como uno de mis dones que tengo, a lo que le pasa al otro, se abre a la compasión, a la empatía, se le dice hoy en día. Y ahí me torno creativo. Este es un aspecto que fui descubriendo muy, muy concreto y muy central en relación a cuando me entro, digamos, en un clima de creatividad, para decirlo de alguna manera. Gracias. Gracias, Mariano. Perdón, Mariano, entonces, cuando nos permitimos realmente interesarnos en el otro. Marcelo, ¿querías decir algo? No, pero puedo decir. Creo que tiene que ver con la verdad. Primero, no podemos vivir entre algodones. La vida te expone todo el tiempo, a la alegría, al dolor, a la ganancia, a la pérdida. Cambia todo muy rápido. Y hasta el más pintado siente el cachetazo. Yo personalmente me veo expuesto todo el tiempo en situaciones ironeadas, que no son lo mejor de mí, pero el tema es cuánto pesa la verdad dentro nuestra. El tema es el ancla, decir, está bien, pero ¿cuál es la verdad? Y plantarse en eso, aunque el hoy me tironee, poder decir, tiene que haber una verdad que nos sirva a todos. No que me sirva a mí, que le sirva a un grupo, que tiene que haber una verdad que nos beneficie a todos y que es sana para el crecimiento de todos. Y sana y crecer quiere decir muchas cosas, tengo que poder verlas. Crecer puede ser ponerme en una situación incómoda, por ejemplo. Entonces no me importa la comodidad, me importa la verdad. Entonces uno tiene que ubicarse en ese lugar. No importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que ser. Ya renuncio
a un resultado y me pongo al bien de la verdad. Y si esa verdad, yo tengo que retroceder, tengo que disculpar, tengo lo que sea necesario, lo que importa es la verdad. No importa ganar, no importa si es cómoda, no importa. Porque eso me va a hacer más bien que todo lo demás y nos va a hacer más bien a todos. Entonces, creo que el punto es ese, porque siempre que me siento tironeado por una cosa a la otra, como que busco, tiene que madurar en mí, tiene que haber una verdad que la tengo que hacer madurar en el alma hasta que la pueda materializar. Y ese es el aprendizaje, no que no haya problemas. Problemas va a haber. El mundo está lleno de problemas, no es el mundo que a mí me gustaría ver, pero tenemos que llegar a la verdad, no a la verdad de unos pocos, la verdad donde nos beneficiamos todos. Entonces, esa verdad tiene que existir. Y hay que lograrla dentro de uno y materializarla, aunque sea un camino muy largo, que tengamos que nacer 5 vidas para verlo. Pero el tema es que la verdad de hoy sí la puedo transformar. Las pequeñas verdades día a día las puedo transformar en mí primero. Y desde mí, el otro decidirá si quiere transformarla o no. Pero mi responsabilidad es esa. No sé si es cambiar al otro, es cambiarla en mí primero. Y esa es la que no tengo ganas de renunciar. No sé, creo que pasa por ahí, pero como más o menos la pregunta que vos dijiste es lo que yo siento. Gracias, Marcelo. Nos quedan unos minutitos hasta las 25, ponele, y 26, para también ir cerrando con unos 5 minutitos. Se me ocurrió también pedirle a Bárbara si nos puede cerrar con la canción en vivo, porque tenía la viola ahí. Sí. Entonces estaría lindo cerrar ahí con eso de enseguida, pero si alguien más se quedó en el coletazo para piramidar alguna idea de la que surgió con la pregunta de Enzo, tenemos estos minutitos. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Yo les quiero compartir un poco un pequeño párrafo a modo de lema, como para ir cerrando. Es de Steiner, lo dijo en Zurich el 17 de, digamos, del 12, como somos ahora 12, de 1912. Así que bueno, si quieren pueden jugarle al casino cuando salgan de acá, porque el 12 ha sido el día de hoy como número repetido. Y él expresó algo que les quiero compartir que tiene que ver mucho con lo que acaban de decir cada uno de ustedes, y un poco es el espíritu de Puentes Integran, que dice: de los actos de amor no sacamos ningún provecho para nuestro egoísmo, sino que es el mundo el que se beneficia de ellos. El amor es para el mundo lo que el sol para la vida exterior. Las almas no podrían ya desarrollarse si no hubiera amor en el mundo. El amor es el sol moral del mundo. Y sigue. Hermoso, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con Bárbara. Estamos ahí con la viola. ¿Te parece, Charlie, si primero hacemos los anuncios? Dale. Anuncios significa contar cómo queremos seguir con esto. Para que todos los que vean también esta grabación luego sepan, la idea es juntarnos el segundo sábado de cada mes con algún motivo para charlar, con café, mate, té o lo que cada uno quiera, y compartir. Esta fue nuestra primera prueba piloto. Me parece que muestra hermosas posibilidades que tiene este foro. Y bueno, están todos invitados, por supuesto, y nos vamos a seguir encontrando. Está bien lo que digo, era esta la información que habíamos
tejido es, la última correctísimo. vez, ¿no es cierto? Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. A capela va a ser porque el sonido de la viola no llega, pero sí me A ver, pasó, me pasó la... anda avisándome. En un cuenco se vierte el viento y el mar, el fuego y la sal. En un cuenco se vierte aceite, harina y agüita para el pan. Y en la oscuridad de la tierra una semilla late y espera a un cuenco que la abrace, que la sostenga, la nutra, la sepa cuidar. Lo aprendido al servicio del mundo. Oh, oh. Gracias. Gracias. Gracias, aguante la capela. Ahí. Hermoso, Gracias. hermoso. Gente querida, muchísimas gracias. Estamos a la vuelta en el convivio de la colmena virtual. Puentes Integran, así que nos estaremos viendo. Hermoso conocerte, Renato. Marce, de vuelta, un gusto volverte a ver. Ingrid, hermosa saber de ti, tu existencia. Y bueno, y a todos los demás, estos 12 apóstoles que estuvieron hoy, se fue uno que fue Judas, por eso somos 11, así que agradezco muchísimo. Nos veremos el segundo martes de cada mes para compartir un nuevo tema y un nuevo artista también invitada o invitado. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta siempre. Chao, hasta luego. Gracias, hermoso encuentro, gracias, un gustazo. Muchas gracias. Hasta el abrazo. Muchas gracias. Hasta siempre. Late